Bueno, entonces estamos iniciando la segunda parte de la clase del encuentro sincrónico del 27 de octubre. En la primera clase, la primera parte de la clase lo que hicimos fueron anuncios sobre las distintas cuestiones organizativas que nos quedan para de aquí al cierre del cuatrimestre, que va a ser el 1 de diciembre. Así que quienes no hayan podido estar presentes en ese primer momento del encuentro, por favor miren el video del 27 de octubre. Hoy lo que vamos a hacer para comenzar con el tema específico de la clase, primero es una breve síntesis de qué características presenta el periodo de 6 a 8 años, porque vamos a ver que el periodo que tenemos que trabajar hoy justamente lo que hace es afianzar, reafirmar y mejorar todos los logros que los niños alcanzan en el periodo de 6 a 8 años. Entonces, pensé que quizás era necesario poder hacer una breve revisión antes de comenzar con de 9 a 11 y de paso plantear la tarea. Vamos a hacer una breve revisión de las características del periodo de 6 a 8. Entonces, vamos a mostrar esta tabla. Minuto, que la vuelvo a poner en modo presentación. Vamos de nuevo acá. Ahí la tenemos. Bueno, el último periodo que vimos, que si bien este periodo todavía no lo evaluamos, en el encuentro que vimos del 29 de septiembre, es el periodo de 6 a 8 años. Y dijimos que con este periodo se iniciaba la segunda infancia, ¿no? Y entonces lo que hicimos en ese momento, trabajando en pequeños grupos, ustedes ya tienen subido el video para quienes no estuvieron o no recuerdan que analizamos en esa clase, vamos a hacer este breve repaso para, sobre la base de lo que digamos de 6 a 8, poder comenzar a analizar el periodo de 9 a 11. Entonces, ¿qué señalamos? Fíjense cómo allí en esta tabla lo que estamos marcando es qué características van presentando en el desarrollo motor los niños y las niñas, que se ve ese pasaje de la primera a la segunda infancia. Aquí yo tomé algunas de las dimensiones que ustedes también tienen en el trabajo práctico de síntesis, así que yo les diría que después, si tienen dudas para completar el trabajo práctico, vuelvan sobre este video y vayan viendo estas diferencias que estamos estableciendo entre la primera y la segunda, el inicio de la segunda infancia. Fíjense cómo respecto de la motricidad, dijimos que una de las características del periodo de 3 a 5, que fue el que evaluamos, hasta que el que evaluamos en el parcial, en el último encuentro que tuvimos, decíamos que la motricidad propia que se desarrolla durante la primera infancia es la motricidad básica. Y que en cambio el periodo de 6 a 8 es un periodo donde se comienza con lo que llamamos la motricidad de transición. ¿Por qué lo llamamos? Yo diría, para mí en realidad esta línea debería quedar pegada al de la motricidad, porque es la que caracteriza el tipo de motricidad, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de motricidad básica? Me refiero a que desde que se empieza a caminar, es decir, desde el año hasta los 5 años, lo que deberíamos aprender como seres humanos son todas las habilidades motrices generales. Las de locomoción, las manipulativas y las posturales, o de no locomoción. Entonces, ese tipo de habilidades son las que forman parte de nuestra motricidad básica. Es decir, que deberíamos ir desarrollando producto de la mielinización sin que fuese necesario ninguna forma de aprendizaje específica. Sin embargo, a partir de los 6 a los 8 años, gracias a que los niños pueden y se van mielinizando otras áreas del cerebro, sobre todo la subcorteza, mejoran las capacidades coordinativas y en particular una de las capacidades que es el acoplamiento. Y ese acoplamiento es el que permite ligar, unir, realizar en forma sucesiva, sin interrupción, dos o más habilidades motrices. Entonces, lo que nos permitía esta mejora de esta capacidad coordinativa, como es
el acoplamiento gracias a la mielinización es empezar a aprender las habilidades motrices combinadas o cadenas. Y que las cadenas formaban parte de la motricidad de transición porque es necesario aprenderlas como aprendizaje básico, o sea, como aprendizaje esencial previo al aprendizaje de las habilidades motrices específicas. Porque todas las habilidades motrices específicas, que precisamente va a ser el tema de la clase de hoy, ¿sí? El periodo de 9 a 11 años es el periodo donde evolutivamente, no digo socialmente porque sabemos que muchos niños se inician en los deportes antes de los 9 años, ¿sí? De acuerdo al tipo de deporte, eso lo vamos a ver en el último de estos renglones. Muchos niños se inician, por ejemplo, en los deportes psicomotores entre los 3 y los 5 años, ¿no? Los patinadores, los gimnastas, hasta inclusive algunos nadadores empiezan ya a edades de 4 o 5 años. Entonces, si nosotros estamos pensando en mejorar esas habilidades motrices generales, no solamente es necesario que las ejecutemos de forma separada, sino que seamos capaces de unirlas, ejecutarlas sin detención entre una y otra, es decir, que seamos capaces de acoplarlas. A esas las llamamos habilidades motrices combinadas o cadenas motrices. Entonces, como estábamos hablando de una motricidad básica y de habilidades motrices generales, dijimos que una característica central, si analizamos ahora, volvemos al renglón de arriba, a la hilera, perdón, a la fila de arriba de esta tabla, lo que podemos decir es que el acento de 3 a 5, más que en el aprendizaje motor, estaba en el desarrollo de las nociones perceptivas, porque también una característica de ese periodo era que se mielinizaban las áreas sensitivas y permitían que los niños de esa edad organizasen la información de las sensaciones y entonces pudiesen empezar a construir nociones perceptivas. Entonces, mientras que de 3 a 5 el acento estaba puesto en la percepción, precisamente por el aprendizaje de estas habilidades combinadas, de 6 a 8 el acento está puesto en la ejecución. Entonces, eso sería lo que está caracterizando en particular los aprendizajes específicamente de las habilidades y aprendizajes motores. Pero que si nosotros pensamos respecto de la afectividad, acá había un cambio muy importante de 3 a 5 respecto de 6 a 8. ¿Por qué? Porque la característica central de 3 a 5 es el egocentrismo. En cambio, un minutito, En cambio, de 6 a 8, la característica es que los niños progresivamente van abandonando el egocentrismo, es decir, que van logrando su descentración. Recuerden que cuando hablamos de egocentrismo, decimos que justamente el niño se siente el centro y en esta necesidad de fortalecer su ego, su yo, empieza a analizar la realidad y siempre respecto de su propia percepción y a manejarse afectivamente respecto de la satisfacción de su propio deseo, esa característica que era en alguna medida limitada para vincularse con los otros y para conocer el mundo que lo rodea, evolutivamente se va abandonando hacia los 6 a 8 años. Entonces, en ese caso, lo que empezamos a analizar es que lo que tenemos es un proceso de descentración. Ese proceso de descentración va acompañado también de un cambio en la moral. Recuerden que la moral es el conjunto de permisos y prohibiciones, es decir, las normas que nos permiten convivir con los otros. Que mientras que de 3 a 5 estábamos hablando de una moral heterónoma, donde para que un niño egocéntrico se pudiese relacionar con los demás, los adultos le imponen normas, por eso heterónomos normas, a partir de los 6 a los 8 años, gracias a la descentración, los niños van haciendo una transición, aquí vuelve a aparecer el concepto de transición, hacia
la moral autónoma, es decir, hacia la posibilidad de empezar a comprender la importancia de las normas para vincularse con los otros. Desde la inteligencia, lo que vemos que pasa de un periodo preoperatorio, donde la herramienta del pensamiento son los símbolos, es decir, ¿se acuerdan que vimos operatorio, sensorio-motor, un periodo donde la herramienta de la inteligencia eran las acciones, el periodo preoperatorio donde la herramienta de la inteligencia son los símbolos? Vamos a pasar aquí de 6 a 8 a un periodo donde la herramienta son las operaciones concretas, es decir, esta capacidad del pensamiento de volverse lógico. Y una de las características centrales, además de la descentración, que no solamente es afectiva, sino que también es intelectual, es la reversibilidad. Las operaciones concretas se caracterizan por ser reversibles, es decir, nuestro pensamiento tiene la posibilidad de hacer el camino de ida y vuelta y ver un mismo fenómeno desde dos puntos de vista, desde el que tengo acá, desde el que tengo cuando cambio y lo miro desde esa otra perspectiva, y devolver a partir de haber estado en esa otra perspectiva al punto de partida. Allí hay un montón de videos que yo les vengo insistiendo que miren si esto les resulta muy complejo de comprender en el aula virtual. Respecto de los juegos, dijimos que pasábamos de los juegos de organización simple, donde había un protagonista, donde en general los juegos eran de persecución uno a los juegos codificados, donde los chicos, gracias a la reversibilidad y a la descentración, pueden empezar a respetar reglas, las primeras normas sencillas y formar bandos y equipos con otros. Desde el esquema corporal pasábamos del cuerpo, espacio y tiempo percibido al cuerpo, espacio y tiempo representado. Y que mientras que el espacio de 3 a 5 era un espacio egocéntrico, topológico, plano, a partir sobre todo de los 7 y 8 años, los niños podían acceder a un espacio proyectivo. Respecto del crecimiento, dijimos que tanto de 3 a 5 como de 6 a 8 hay un crecimiento regular. Es decir, no hay pico de crecimiento, sino que se van creciendo poca cantidad de centímetros por año. Más cantidad de centímetros cuando se es más chico, se calcula que alrededor de 8 centímetros por año, menor cantidad de centímetros a medida que vamos avanzando en edad. De 6 a 8 más o menos se crecen 5 centímetros por año. ¿Qué pasa con la maduración? Ya lo dijimos, mielinización de la subcorteza de 3 a 5 y cómo va avanzando la mielinización de la corteza de 6 a 8. Justamente ese avance en la mielinización de la corteza cerebral es el que va a ir permitiendo que en el periodo que vamos a ver ahora se aprendan las habilidades motrices generales. Respecto de las capacidades coordinativas, cómo mejora algunas de ellas, por ejemplo, el acoplamiento, que es el que va a permitir que de 6 a 8 se aprendan las cadenas. Respecto de las condicionales, no hay, o sea, se van desarrollando progresivamente, pero no es que podamos decir que hay un avance de 3 a 5, sigue habiendo muy buena flexibilidad. En cambio, de 6 a 8 van mejorando en general todas las capacidades condicionales, en particular, recuerden que sobre el final de este periodo empieza a haber una hipertrofia, es decir, un aumento del tamaño del corazón, y entonces eso va a permitir un descenso de las pulsaciones y entonces mejores condiciones para empezar a ejercitar la resistencia aeróbica. En cuanto a la iniciación deportiva, en general no deberíamos hacer una iniciación deportiva de 3 a 5, pero sabemos que cuando lo que estamos pensando es en el rendimiento, muchos deportes, sobre todo los psicomotores, requieren una iniciación temprana. Ya lo dijimos, por ejemplo, la gimnasia, el patín, que requieren buenos niveles de flexibilidad y además se basan en habilidades de tipo más filogenética, se pueden iniciar estas edades. Desde nuestra perspectiva, por lo menos desde la mía, saben que yo siempre brego por una iniciación deportiva a edades a partir de los 7, 8 años en adelante y que no sea de un único deporte, sino de varios deportes, es decir, una iniciación deportiva polivalente. Y de 6 a 8 lo que dijimos es que
sí, en algunos casos esto ya sería, digamos, aceptable que un gimnasta o un patinador se pudiese iniciar en el aprendizaje de las primeras habilidades específicas de esos deportes a partir de los 6, 7 años en adelante. ¿Qué dijimos respecto de las orientaciones didácticas? Que de 3 a 5 es necesario dejar que los niños exploren. En cambio, es muy importante a partir de 6 a 8 años empezar a observar de qué manera los niños ejecutan las habilidades motrices generales y corregirlas. Es decir, yo no puedo permitir que un niño de 6 a 8 salte mal, es decir, no haga una buena recepción, un buen impulso y una buena recepción del peso del propio cuerpo cuando cae. Y tampoco puedo permitir que un niño corra con los brazos caídos, sino que cuando corre te pueda hacer una buena flexión de los brazos y un buen balanceo que acompañe no solamente el impulso, sino la cadencia que tiene que tener la carrera y el balance con el que tienen que acompañarse los brazos. Y todas las habilidades motrices generales deberíamos, cuando empezamos a combinarlas, garantizarnos que previo a su combinación tengan o respeten la técnica del patrón motor que tiene cada habilidad. Entonces, es muy importante que de 6 a 8 miremos, sobre todo cuando trabajamos en los clubes y queremos empezar a hacer iniciación deportiva, que antes de preocuparnos por la técnica del deporte, nos preocupemos por la técnica, es decir, por el patrón. A la técnica de las habilidades se lo llama patrón motor, ¿no? Es decir, hay una forma de ejecución del correr, hay una forma de ejecución del saltar y una forma de ejecución del lanzar, y esa forma primaria, o sea, esa forma de patrón motor es la que nosotros como entrenadores, instructores, licenciados en actividad física y deporte deberíamos conocer para corregir, para que los niños las hagan de manera adecuada antes de avanzar y llevar esos errores a las técnicas. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta de las características de 6 a 8? ¿Dudas, preguntas de 6 a 8? De Dejo momento ninguna por mi parte. ninguna. Ese repaso de 6 a 8 les queda claro. Fue impecable. Bueno, si les gustó lo que vamos a hacer ahora y les parece útil, lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar con el periodo de 9 a 11 y hoy cuando terminemos vamos a presentar ese mismo esquema que presentamos de 6 a 8, yo ya lo tengo preparado como esquema para comparar de 6 a 8 a de 9 a 11. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, si no hay dudas hasta acá, somos muy poquitos, yo lamento que seamos tan poquitos, pero vamos a trabajar igual. Lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con el periodo de 9 a 11, lo vamos a trabajar en pequeños grupos y luego vamos a retomar y hacer una síntesis de lo que estamos viendo respecto a lo que ustedes analizaron respecto de ese periodo. Algo, antes de dividir la tarea, algo que es central, que tenemos que decir, si yo vuelvo sobre la presentación anterior, acá, pero no la presenté, hice lío. Espérenme un segundito. Pero tengo que salir, bien, no la presenté. Si yo vuelvo sobre la presentación, no la voy a poner en modo presentación, me voy a quedar acá con esto. Fíjense que acá el concepto clave es la transición. Lo que nosotros vamos a ver ahora en el periodo de 9 a 11 es que el concepto clave es afianzamiento. Ese es el concepto que vamos a tener que analizar. Y entonces, trabajando en pequeños grupos, lo que vamos a ver, dejo de compartir, es de qué manera se va dando todo eso que señalamos de 6 a 8 como transición, como ese pasaje de la primera a la segunda infancia, se afianza y le da al niño de 9 a 11 características tan particulares que nos permite, por lo menos me permite a mí y a quienes estamos en esa línea del desarrollo motor,
decir que ese periodo es la edad de oro del desarrollo motor. Es decir, cuando hablamos de edad de oro del desarrollo motor, decimos que es la edad de mejor aprendizaje motor de los niños y niñas en la infancia. Después vamos a ver es que hay una segunda etapa de muy buen aprendizaje motor durante la adolescencia, pero que esa es quizás la etapa donde además el sistema nervioso está más plástico y entonces es mucho más fácil aprender. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Queda claro entonces que lo que vamos a ver no son términos muy distintos, sino que lo que vamos a ver es cómo de todo eso que dijimos de 6 a 8 se afianza en esos años que son de 9 a 11. ¿Dudas entonces? ¿No? ¿Comenzamos? ¿Repartimos la tarea para hacer, les parece? Dale, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, reparto la tarea y después dejo de grabar. Lo que vamos a hacer es quienes estén en la sala 1, los que accedan a la sala 1, van a analizar cuáles son las habilidades que se aprenden, habilidades. Sí, acuérdense que antes dijimos que se aprendían las cadenas motrices, es decir, las habilidades motrices combinadas. ¿Qué tipo de habilidades se aprenden? ¿Dónde está el acento en el procesamiento? En el procesamiento, ¿sí? Eso es lo que van a analizar quienes entren a la sala 1. Los que entren en la sala 2 van a analizar el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Inteligencia. ¿Qué pasa si hay cambio de periodo o si seguimos en el periodo, si se sigue en el periodo de las operaciones concretas y si se sigue en ese periodo, qué nuevas operaciones concretas se logran o se afianzan? Entonces, sala 2, la inteligencia, y de la mano de la inteligencia van a analizar también qué pasa con el esquema corporal. Y como último concepto, buscar qué pasa con el tipo de juegos, cómo se los llama y qué características tienen los juegos en ese momento. Bien, los que vayan a la sala 3, los que les toque ir a la sala 3, van a analizar la afectividad. Acá hay un cambio muy importante en la afectividad de los niños de 9 a 11 años y entonces, además de analizar la afectividad, van a analizar la moral. ¿Qué pasa con la afectividad y qué pasa con la moral en el periodo de 9 a 11 años? Y los que vayan a la sala 4, vamos a hacer solo 4 salas, van a analizar qué pasa con las capacidades. Lo primero que pasa con el crecimiento y maduración. Ahí, los que vayan a esta sala, les pido que por favor presten atención. ¿Qué pasa si hay semejanzas o si hay diferencias entre el desarrollo motor de las nenas y de los varones en ese periodo? Van a ver que los que lean o les toque esta sala, hay una característica central de las nenas que no la quise adelantar, quiero que la traigan ustedes cuando hagamos el análisis de los pequeños grupos. Entonces, ¿qué pasa con la maduración, sobre todo de las nenas? ¿Y qué pasa al analizar crecimiento y maduración? ¿Cómo inciden esos dos procesos en las capacidades? Tanto coordinativas, ¿sí? Si hay alguna mejora, hay un concepto muy interesante de las capacidades coordinativas, búsquenlo, a ver si lo encuentran. ¿Y qué pasa con las capacidades condicionales? Sí que si a partir de esas mejoras en la maduración que empieza a haber, hay alguna incidencia en las capacidades condicionales. Entonces, tenemos 4 salas. Ustedes son, en este momento, 15, es decir, que van a estar yendo entre 4 y 5 por sala. Vamos a trabajar unos minutitos, sí, vamos a trabajar 15 minutitos. Hoy quizás vamos a hacer una clase un poco
más corta, después les voy a contar por qué. Acá voy a dejar de grabar